Hansi Flick fue capaz de darle la vuelta a un partido que se le estaba complicando mucho al Barça, en la quinta remontada consecutiva de la temporada. Si te quedas, te voy a contar qué cambió el técnico alemán y por qué lo del primer tiempo no funcionó. Empezamos. En Kids Football podéis tener las mejores camisetas a un muy buen precio. Lo único que tenéis que hacer es poner el código de descuento BLAYA, ver el descuento del 8% definitivo, elegir el pedido estándar y a partir de ahí rellenáis ese formulario para poder obtener una camiseta totalmente gratuita solo en Kids Football. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Como siempre ya sabéis, en Kids Football, ahora que se acercan las navidades, tenéis las mejores camisetas a un muy buen precio, así que link en la descripción para optar a las mejores camisetas con mi código de descuento BLAYA. Dicho esto, hoy vengo a hablaros, evidentemente, ya lo sabéis, de este Barça Eintracht de Frankfurt. Una nueva victoria del Barça, otra más después de una muy buena racha en los últimos encuentros y muy importante en Champions para entrar en ese top 8, que es el gran objetivo del FC Barcelona, y quedan dos finales ante Slavia de Praga y Copenhague, que si el Barça logra sumar esos 6 puntos, probablemente vaya a estar en ese top 8. Ese es el objetivo del Barça. Ayer ante el Eintracht fue un partido un tanto extraño. No va a pasar a la historia como uno de los mejores del Barça, pero sí me parece muy interesante para tratar de analizar qué le pasó al equipo de Flick en el primer tiempo, el por qué no pudo darle ritmo ni generar ocasiones y qué cambió en el segundo para que esto es un vuelco. Como siempre, si os gustan mis vídeos, no olvidéis dejarle un buen like aquí para que cada vez seamos más. Suscribíos si no estáis suscritos y no os queréis perder ningún análisis, y no olvidéis comentar porque quiero debatir con vosotros aquí en los comentarios. El plan de partido del Eintracht era realmente defensivo. Un equipo que estaba encajando, como os comenté ayer en el directo de previa, muchísimos goles, la peor defensa de la Champions, y por lo tanto el equipo alemán se adaptó a lo que es este Barça. Una defensa de 5 particular porque el central en izquierda estaría constantemente emparejado, marca individual de las más claras que he visto en los últimos tiempos, con Fermín o Rafinha después, es decir, con el mediapunta del Barça. Pendiente constantemente de estar con él, no de ser un central y de a veces saltar, no, sino constantemente pegado ahí donde fuese. En banda derecha, ese teórico central en ese perfil o lateral, diríamos, estaba con Rafinha, y el teórico centrocampista constantemente pendiente de Balde, por lo que muchas veces el Eintracht formaba una línea de 6 o de 7, lo que liberaba los costados. Y aquí vemos cómo de un inicio Pedri bajaba mucho a recibir y el Barça dibujaba esa salida de 3. Esto, como os voy a comentar, no funcionó. Uno de los problemas del Barça en el partido ante el Eintracht fue la soledad de Lamine Yamal en esa banda derecha. Fijaos constantemente Nathaniel Brown, el lateral del Eintracht, muy pendiente de él, algo que es habitual en los rivales, pero Brown es un carrilero muy potente, muy físico y un buen defensor. La ayuda de Koundé por detrás no terminaba de ser del todo fructífera, porque ahí Koundé muchas veces le entregaba la pelota, pero ya el Eintracht tenía esa ayuda, incluso la del central del medio, para poder tapar a Lamine. Y fijaos la presencia de Pedri y de Eric por detrás de la línea de balón. Tanto Eric como Pedri, en vez de estar por delante, sobre todo la presencia del canario, de estar entre líneas, que es donde creo el Barça le necesita ante estos planteamientos, estaba por detrás. Y como veis aquí, el marcaje individual que os comentaba sobre Fermín constantemente, por lo que Fermín no pudo aparecer. Todo ello llevó al Barça a ataques muy planos, ataques de lado a lado, donde es verdad que el Barça tenía el control, es verdad que durante los primeros 20 minutos el Eintracht no salió ni una sola vez de su propia mitad del campo. El Barça realizó una muy buena presión, estaba muy conectado, pero con balón le faltaban muchas cosas. Por ejemplo, uno de los detalles que creo que son interesantes y que vosotros os podréis preguntar en vuestras casas por qué el Barça le costaba atacar esos bloques, aquí tenemos una imagen que para mí lo ejemplifica muy bien. El Eintracht hace lo que están haciendo muchos equipos actualmente, que es una defensa por fusión. ¿Qué significa por fusión? Que hay jugadores de una línea que se meten o se incrustan en otra. Fijaos en este caso, el centrocampista como de repente es un lateral más pendiente de Alejandro Balde. Esto le favorecía al Eintracht a la hora de poder controlar los movimientos interiores de Rafinha. La posición de Pedri, siempre marcado también individualmente Pedri por uno de los centrocampistas, por Larsson, le daba al Eintracht ese control y empujaba a Pedri muy abajo. Pedri, para mí, tendría que estar aquí.
Aquí es donde creo que Pedri tendría que estar ante este tipo de planteamientos mucho más alto, porque el Barça no necesitaba tantos jugadores en una primera línea que le bastaba. Y aquí Gerard Martín, en vez de conducir y forzar el salto de uno de los jugadores del Eintracht, lo que hace es lo sencillo, que es jugar sobre Alejandro Balde. Es algo que es lógico, que no es una decisión que sea mala per se, pero creo que ante este tipo de planteamientos aquí lo que, desde mi punto de vista, sería más óptimo es una conducción del central para forzar uno de los saltos, tanto de los interiores como de uno de los jugadores de banda, y a partir de ahí ejecutar. Hay que arriesgar ante planes como el del Eintracht, que salieron al Camp Nou a defenderse totalmente en un bloque muy reactivo y muy bajo. De las pocas veces en las que el Barça en el primer tiempo logró darle cierto sentido a las posesiones, o verticalidad mejor dicho, fue cuando Pedri recibía de cara y tenía espacio. Fijaos el desmarque de Koundé por delante y ese pase de Pedri fantástico dentro del área, un pase habitual del canario que ayer os comentaba en las notas, no jugó uno de sus mejores partidos ni mucho menos, estuvo espeso, pero aún así Pedri fue capaz de generar algunas de las mejores secuencias de ataque del Barça. Aquí Koundé la deja bien de cabeza para el Robert Lewandowski, un Koundé que en el área del Eintracht estuvo muy bien, en la propia estuvo muy mal, ya lo hemos comentado también en las notas. Pero aquí me encanta porque fijaos cómo el francés detecta ese espacio que a la postre, eso sería la jugada del 1-1, luego lo veremos, y termina siendo esa dejada para Robert en una de las pocas llegadas del Barça en la primera mitad. Uno de los puntos favorables al Barça en ese partido fue la presión, como os decía, vimos un Barça que durante gran parte del partido controló las transiciones del Eintracht, que es un equipo que es peligroso, que es dañino, que tiene velocidad y apenas pudo salir. ¿Por qué? Porque con ese planteamiento lo que lograba era que el Eintracht recuperase, como veis en imagen, muy abajo. Fijaos que prácticamente están en su área la mayoría de jugadores. Tiene al delantero, diríamos, en una posición alta, pero todavía muy retrasado, y eso permitía que el Barça, fijaos ahí, Pedri en este caso, recuperase el balón. Esto fue la tónica habitual y yo creo que todos pensábamos que el Barça, con el paso de los minutos, lograría marcar un gol, lograría encontrar esa rendija y a partir de ahí el partido se pondría de cara. Pero esto no sucedió porque el Barça no le estaba dando velocidad a la circulación. El plan defensivo del Eintracht realmente fue bastante bueno. Fijaos las ayudas constantes que tenía cerca Lamine Yamal. Está pendiente, evidentemente, el carrilero, jugador de banda, más interior, más centrales. Son hasta 4 jugadores que están pendientes de la posible salida por fuera. En el caso del central, mirad cómo lo que está haciendo ya es cortar hacia línea de fondo por si Lamine avanza, y ayudas evidentemente centrales. Yo es lo que comenté ayer tanto en Twitter como después también aquí en YouTube, y es que creía que el partido pedía a Lamine más en zonas interiores. De hecho, este fue uno de los cambios de Flick en el descanso que luego veremos, porque cuando tienes a un rival que está en ese bloque tan bajo y tu circulación es tan lenta como le está pasando al Barça, o tan poco agresiva y tan imprecisa, a Lamine le llega la pelota ya dormida y le llega la pelota con el rival preparado para saltar, lo que provocaba esto. Lamine en el momento del regate tiene hasta 3 jugadores encima, lo que realmente esas ayudas complican muchísimo que el canterano pueda salir. Yo creo que ayer fue un partido Lamine de los más espesos de la temporada, de los más imprecisos, al nivel de Rafinha. Yo creo que incluso peor Rafinha, Fermín y Lewandowski que Lamine. Pero Lamine y Pedri, yo creo que se resumen que ayer no tuvieron su día. Y cuando se junta que tus jugadores más creativos están más espesos, es lógico que el Barça termine sufriendo. De hecho, fijaos como a medida que pasaba el partido y avanzaban los minutos, Fermín huía de esa posición. Ahí tenemos a Fermín prácticamente como un interior izquierdo en la misma línea de Rafinha, porque decía, hombre, me están haciendo un marcaje individual constante en esa zona del campo, pues voy a huir. Claro, eso dificulta. Fijaos aquí, Pedri tiene la pelota, pero es que no hay ninguna línea de pase vertical por delante. Jugadores estáticos, Lamine y Koundé en el mismo eje tapándose. Lo mismo sucede con Fermín y Rafinha, Lewandowski tapado entre centrales, por lo que el Barça necesitaba que Pedri tocase mucho el balón, pero muy abajo. Para mí se vio el partido donde el Barça tenía problemas era en la profundidad. Era un equipo poco vertical. Fijaos, volvemos a ver el mismo plan, ese emparejamiento individual de uno de los centrales con Fermín constante durante todo el partido, las posiciones de Rafinha y Lamine muy abiertos, por lo que había muy poco juego interior. Fijaos cómo están Pedri tapado, Eric García tapado. Y aquí yo, algo que he hecho en falta en Cubarsí, que os comenté también ayer, es la conducción. Creo que Cubarsí, al quedarse como el central más retrasado, porque el Barça está jugando muchas veces con esa línea de 3 en inicios, y Gerard Martín tiene más capacidad de vuelo por la banda izquierda, y evidentemente Koundé con Lamine Yamal también,
Pero creo que Cubarsí es un jugador que tiene que añadir más registros con balón, sobre todo desde la conducción, de ser un futbolista más valiente cuando hay ese tipo de planteamientos. Fijaos que no hay un delantero. El punta está tapando el posible pase a Gerard y en el otro costado ya están orientando que no se juegue sobre Koundé. Aquí Cubarsí tiene que conducir, atreverse hasta que le salga algún jugador para tomar decisiones. Creo que es algo que le faltó al Barça y todo fue demasiado previsible. La jugada del gol del Eintracht, minuto 20 de partido, y es cuando se adelanta el rival. Lo primero que sucede es una jugada que para mí define algunos de los problemas estructurales de este Barça, que los tiene, a pesar de la buena dinámica, de victorias, etcétera, los tiene, y creo que hacemos bien en señalarlos cuando se gana. Pierde el balón Lamine, no me preocupa demasiado, al final Lamine puede perder el balón con la mayoría de jugadores por detrás, pero fijaos aquí, ¿cuál es el centrocampista que está más retrasado en esta acción? Es decir, el centrocampista que está de cierre, es Pedri. Y Pedri no puede serlo porque físicamente es un jugador que no tiene las cualidades, las virtudes para ser el stopper del equipo. Pedri es un excelente recuperador hacia adelante, pero ahí tiene que ser Eric. No puede ser nunca Pedri cuando Lamine reciba el balón el que esté como último jugador, porque entonces provocas que esto suceda. ¿Cuántas veces hemos visto en el Barça de Flick, no esta temporada, el año anterior también, jugadas en las que el lateral rival te destroza con una conducción larga? Lo vimos con Nuno Mendes hace poco en el PSG, lo vimos el año pasado con Bastoni, por ejemplo, también con el Inter. Esa conducción ahí, Pedri creo que se equivoca porque no hace falta. Pedri tendría que haber hecho falta, pero no es el perfil de futbolista que tiene que estar en esa situación. Y mira lo que pasa. En el momento del pase, creo que aquí, para mí hay varios errores en esa línea defensiva. El primero es que Cubarsí creo que tendría que, en vez de haber saltado, dar tiempo a que la defensa se fuese resituando. Aquí Cubarsí obliga, diríamos, a tomar una decisión agresiva al resto de compañeros porque se queda quieto, fija y va a buscar al delantero. Pero creo que el Barça estaba en ventaja por lo que podía dar tiempo a Balde, a Koundé, a Gerard a llegar y por lo tanto no ser, digamos, tan agresivo en ese salto. Luego está para mí el error grave también de Gerard Martín, porque el pase va por delante suyo. Gerard Martín pierde la referencia, trata de despejar la pelota, no llega. Y aquí es verdad que la gente culpó a Balde, que está poco acertado en el choque, pero Balde, fijaos, en esa primera imagen, mirad dónde arranca Balde, lo está haciendo como un extremo. Claro, Balde tiene que ser extremo y lateral. Creo que no somos conscientes de lo que supone para un jugador esa exigencia de estar arriba y abajo constantemente, y aquí yo creo que Balde no espera que falle Gerard, y luego es verdad que además Balde, en el choque, tampoco puede arriesgar mucho más y está a punto de llegar a tapar el disparo. Fijaos en el momento del remate, Balde le molesta, es un golazo de Nauf que batea a Joan García, pero creo que el Barça, y lo he comentado, necesita subir el nivel físico en su línea defensiva, porque a pesar de que tú recuperes muchos balones, de que tu presión sea buena, en Champions sobre todo vas a necesitar ese plus a la espalda, que es lo que te podía aportar un buen Araujo que no tienes, y lo que si repasas las líneas defensivas de los grandes de Europa, todos tienen ese perfil, diríamos, de jugador capacitado para imponerse a campo abierto con naturalidad. Todos. Creo que es el gran hándicap del Barça y por eso siempre os insisto en que en el mercado esto es importante que el Barça lo tenga en cuenta. A partir del 0-1, Flick cambió algo y metió a Rafinha como media punta. Algo que, honestamente, a mí no me gusta. Creo que la mejor relación entre Lamine y Rafinha es cuando más lejos están, no cuanto más cerca están. Porque cuando están cerca, creo que Rafinha es un jugador que no es capaz de generarse esas situaciones, que no termina de pesar tanto. Y vimos un Rafinha muy, muy flojo. Ya no tanto por él, que no estuvo bien, sino porque el equipo tampoco lo encontró. Pero una de las mejores situaciones es cuando, fijaos aquí, Lamine recibe y se sobrecarga la espalda del jugador que está haciendo marcaje individual. Mirad. Este futbolista, que es el central que está haciendo marcaje a Rafinha, señala con el brazo su espalda porque Koundé está rompiendo. Y repito que Koundé me gustó cuando se cercaba en el área del Eintracht. Y aquí Lamine va a hacer el típico pase que hace siempre, que es ese pase al espacio para encontrar el desmarque de Jules. Un Jules que cuanto más arriba mejor. Siempre digo que es una buena señal. Y esta es una de las pocas, sino la única ocasión clara del Barça en la primera mitad. El pase de Lamine para Jules es buenísimo y aquí Koundé lo hace perfecto porque detecta muy bien la llegada desde detrás de Fermín López, que está a punto de marcar el gol del empate 5 minutos después. Una jugada muy buena que señalaba lo que necesitaba el Barça, encontrar rupturas a la espalda, buscar ese segundo palo, ese punto de penalti con llegadas, algo que el Barça no estaba pudiendo hacer. Siempre el mejor Rafinha, el mejor Barça será cuando ataquen el espacio. Fijaos, aquí lo hacen los tres jugadores. Rafinha por el medio, Fermín,
que abandona la banda para volver a ir hacia adentro, y Lamine Yamal. Creo que el Barça necesitaba ese tipo de movimientos, y aquí es cuando Gerard Martín se salta el guión y en vez de jugar sobre balde, busca ese pase vertical. Es verdad que no se genera una ocasión clara, pero sí esto. Esta llegada en la que por lo menos Lamine Yamal recibe la pelota en una buena disposición, con espacios y capacidad para poder meter el balón dentro del área o dar una continuidad a la jugada. Eso se daba, repito, cuando te saltabas el guión, cuando encontrabas ese balón al espacio y aprovechabas en lo que Rafinha es diferencial. El valor de Lamine reside no solo en lo que puede hacer él con balón, sino en lo que permite al resto. Fijaos aquí, vuelve a recibir ese 2 contra 1 constante en banda. El Barça juega rápido, juega bien hacia adentro, donde aparece Fermín, que se había marchado del marcaje individual para aparecer en banda, y el que estaba sufriéndolo ahora era Rafinha, porque fijaos, Rafinha está abrazado por detrás como si fuese prácticamente su hermano siamés, porque ese era el plan del Eintracht. Y yo creo que con mucho atino, no dejar correr al Barça, impedir juego interior. Y aquí Fermín, una de las pocas acciones lúcidas del jugador andaluz, mete un pase dentro del área, pero la pelota no termina llegando. Koundé no está acertado en el control, y ese era el gran problema final del Barça, la incapacidad técnica. Vimos a un Barça muy poco preciso, muchas pérdidas, mucho mal pase, mucho mal control, que provocaban esa sensación junto al resultado de urgencia, y de un Barça que cada vez atacaba con más desacierto porque se iba retroalimentando de esas inseguridades. Como os decía antes, Lamine y Pedri no tuvieron su mejor partido, pero las mejores acciones igualmente nacieron de sus botas. Esta me recordó bastante al gol de Rafinha ante el Atlético de Madrid. Pedri recibe en el eje y en vez de ser Rafinha es Lamine el que está muy centrado. Fijaos la posición de Lamine entre central y lateral y cómo ahí Lamine se va a desmarcar. Y Pedri evidentemente tiene la calidad para hacer este pase. Fijaos aquí el pase de Pedri tenso, con sentido, buscando a Lamine Yamal. Y aquí ya se genera el caos, porque a pesar de que la defensa trata de ir al corte y lo logran, evitando que Lamine progrese, queda el balón rechazado y ahí Rafinha se equivoca porque busca un disparo muy tapado en vez de jugar con Fermín, que creo hubiese sido más lógico, pero el Barça lograba desordenar al Eintracht cuando se saltaba el guión, cuando Lamine en vez de estar siempre abierto iba adentro, cuando en vez de todo al pie se buscaba balón al espacio. Todo ello llevaba a que el Barça tuviese mejores minutos, aunque, repito, en el primer tiempo esto escaseó bastante. Claro, imágenes como esta es la que a mí siempre me ponen los pelos de punta. No quiero ver a Lamine Yamal constantemente solo resolviendo estos problemas, porque es desaprovechar a tu mejor jugador, es tenerlo ahí enjaulado. Mirad, el 2 contra 1 sin ningún apoyo central, un Rafinha que en esas zonas, repito, no es un apoyo para Lamine. Además, marcaje individual a Rafinha, Fermín muy aislado, Koundé por detrás, no hay un centrocampista que se acerque, no hay rupturas cercanas. Y aquí el Barça moría. De hecho, vimos esta jugada en la que Pedri se enfadó mucho. Ya hacia el final de la primera mitad hay una jugada en la que ya el Barça inoperante totalmente. Fijaos lo que hace Pedri. Estaba en el perfil derecho y Pedri va a buscar la pelota. Es decir, se mueve hacia donde está el balón. Mirad a Fermín. No me gusta ahí Fermín demasiado abierto. Un Barça que estaba como muy aislado, ¿no? Y yo creo que el Barça de Flick cuando es mejor es cuando las piezas se juntan. Lo hemos hablado el día del Atlético, el día del Betis, que evidentemente el día del Betis era otro plan de partido porque el equipo rival te iba a buscar arriba, pero fijaos lo que hace Pedri, que es con sentido acercarse y decir, bueno, vamos a tratar de meter al Eintracht en un mismo lado para luego cambiar. Y mirad cómo se enfada. Una vez Pedri se ha acercado, la pelota llega a Cubarsí. Mirad a Pedri en el medio del campo, brazos como gritando de rabia, y se vio en el directo que le pegaba unos gritos a Gerard, a Cubarsí, no sé quién era exactamente, pero unos gritos a los compañeros diciendo, meted el balón dentro, vamos a insistir en el mismo lado, porque el Barça jugaba de lado a lado sin tener profundidad alguna. Eso era un problema, y el equipo terminó el primer tiempo generando tan solo esa ocasión de Fermín, digamos como realmente clara en todo el primer tiempo, y hablábamos en la previa que era la peor defensa de la Champions. Así que vamos a ver ahora qué hizo Flick para cambiar esto. Lo que hizo Hansi Flick fue básicamente sustituir a Fermín López, que no estaba pudiendo aparecer, para meter a Marcus Rashford. Con ello ganaba una referencia real en banda izquierda, una amenaza real en el golpeo, en la profundidad, a diferencia de Fermín, que no siente tanto el fútbol desde ese perfil, y seguía manteniendo a Rafinha como media punta. Fijaos la primera jugada del segundo tiempo, minuto 2 de la segunda mitad, hace esto Pedri. Pedri controla un balón con la espuela y da un pase al espacio para la llegada de Rashford. Ya solo con eso veíamos el porqué del cambio
de Hansi Flick, y aquí la ocasión más clara del partido la tiene Rafinha. Rashford lo hace bien, cede hacia atrás. Es verdad que viendo esta imagen ves a Lamine Yamal totalmente solo, pero el pase era complicado porque entre el central y el portero creo que tapaban quizás esa opción de pase, y el Barça falla. Pero era minuto 2 y gracias a la calidad de Pedri, que repito, control con la espuela, pase al espacio brutal, si llega a marcar todos alabaríamos el papel de Pedri, que evidentemente el gol no terminó llegando. El cambio en el descanso no solo sería la inclusión de Marcus Rashford en esa banda izquierda, que evidentemente le daba al Barça una amenaza que obligaba a dividir las atenciones del rival, es decir, antes en ese costado el Eintracht no se tenía que preocupar absolutamente nunca, ahora sí, sino también subía la posición de Pedri. Fijaos la altura de Pedri, que siempre tenía ese marcaje individual, pero el que quedaba totalmente retrasado era Eric. Se rompía lo que veíamos en el primer tiempo de un doble pivote en la misma altura que os señalaba, y solucionaba Hansi Flick el problema con Pedri, situándolo a una altura más arriba. Eso le daba al Barça menos jugadores en primera línea, por lo que ganaba una futbolista extra, y no uno cualquiera, sino el canario. El gol del Barça nacería en el minuto 50 de partido, 49, apenas comenzado el segundo tiempo, y todo iniciaba con un desmarque de Koundé. Si os acordáis, yo siempre os he señalado que el mejor Barça es cuando Koundé realiza estos movimientos. No cuando vemos a un Koundé jugar atrás, más miedoso, sino cuando Jules, como es en este caso, traza ese desmarque primero para abrir una línea de pase sobre Lamine, y después ya Koundé, una vez realiza el desmarque, se queda a ver qué sucede, y la jugada que empieza en derecha termina en izquierda. Fijaos cómo Koundé es el que recibe la pelota dentro, juega hacia afuera, y ahí en el momento del centro sucede esto. El Eintracht es un equipo que defiende mal, muy mal el área, sobre todo en situaciones donde hay imprevistos. Aquí tenemos como Lewandowski arrastra en el primer palo, Lamine está fijando en el segundo, Rafinha con el otro central, por lo que Koundé entra como Pedro por su casa. Rashford mete un centro increíble, y eso es lo que tiene tener a Rashford en segundas mitades ante este tipo de planteamientos, que es un jugador que, a falta de esa finura en espacios reducidos, de esa lectura, tiene un golpeo que es élite mundial, absolutamente élite, ya no solo para buscar disparos a puerta, sino para, en este caso, ese centro delicioso, que repito, todo nacía de la posición ya alta de Koundé, que en ese desmarque inicial se había quedado y lo aprovecha. El centro es buenísimo y el remate de Jules todavía es mejor, y a partir de ahí, el gol en el minuto 50, 3 minutos después, sin apenas darle tiempo al Eintracht de reponerse, volvería a marcar el francés tras un centro de Lamine Yamal en un saque de esquina, por lo que el Barça en 5 minutos le daría la vuelta al partido, iniciaba un encuentro nuevo. Algo que me gustó ya en el segundo tiempo, sobre todo, fue los cambios de orientación de Eric y cómo el Barça aprovechó esas dinámicas. Mirad la altura de Pedri, repito, muy importante la altura de Pedri González, mucho más alto, lejos de lo que es Eric. Eric ahí buscando ese cambio de orientación fantástico, porque ahora sí el Barça tenía ahí a Rashford. Fijaos, claro, cuando tú tienes a un jugador, a diferencia de lo que te ofrecían Fermín o Rafinha, sí tiene sentido ese cambio de orientación. Y aquí mirad cómo el Barça genera una jugada fantástica. Pared entre Alejandro Balde y Pedri. Cómo Pedri ahora, al estar más arriba, se acerca entre líneas y puede aparecer. La pared entre Pedri y Balde es maravillosa, como el canario vuelve a dejar de primeras. Y aquí Balde lo hace fantástico, porque recorta después de irse de dos jugadores y mete el pase hacia atrás en una jugada que termina en ocasión de Pedri, por aquello de las críticas a Balde. Creo que se está siendo muy injusto con Alejandro porque, repito, el contexto de partido muchas veces en su banda es el peor, porque no tienes a Lamine y porque el Barça, por ejemplo, ayer no funcionó con Rafinha, no funcionó con Fermín, y creo que es injusto valorar el impacto ofensivo de Balde cuando no tiene la plataforma para poder hacerlo. Cuando la tiene, hace cosas como esta. Sí que es verdad que a mí, ya tras el 2-1, como vemos en el marcador, me gusta que el equipo de Flick tenga juego interior. Y fijaos que lo que hizo ayer era chinchetas, con Lamine Yamal muy abierto, y Rashford, la presencia de Pedri, diríamos, en un escalón superior a Eric García en el segundo tiempo, y luego ese doble 9 prácticamente con Rafinha, con Lewandowski, que no terminó de tener impacto. De hecho, en el minuto 66 cambió, con los cambios Hansi Flick, esta dinámica, metió a De Jong, metió a Ferran Torres, y el Barça mejoró para mí el impacto. A pesar de que ya había remontado a golpe de balón dentro del área, creo que vemos una mejor versión del Barça en los siguientes minutos que antes.
Esas imprecisiones, esos errores se pueden ver en jugadas como esta, donde Rafinha conduce una situación de transición, que el Barça suele ser un equipo letal, y en vez de dar un pase por detrás del defensa a los pies de Lamine, el pase lo da por delante y termina perdiendo esa jugada. Y esto es una jugada aislada que os meto, pero pasó así, una cantidad de veces importante, en malos pases de Rafinha, malos pases de Fermín, malos pases de Lamine, de Lewandowski, de todos, de Pedri también, a pesar de que fue para mí el jugador que más lo intentó. Y vimos a un Barça que, por lo tanto, cuando tienes ese día en el que no te sale nada, evidentemente es mucho más complicado. Algo que iba buscando Hansi Flick era, fijaos en la posición ahora centrada de Rafinha, cambios de orientación, como os decía antes, ahí buscando a Rashford abierto y luego insistiendo en la misma jugada con otro centro más de Rafinha en el área. Eso cambió en la segunda mitad porque en el primer tiempo veíamos que el Barça no buscaba tanto ese tipo de situaciones de pases más largos, sino que todo era pase mucho más corto. En cambio se insistió en bombardear más el área, buscar las dudas del Eintracht, que evidentemente resultó efectivo. La entrada de Frenkie de Jong y Ferran dibujó claramente un 4-3-3. Fijaos cómo se aprecia a diferencia de con Rafinha, con Eric García de medio centro, y mirad la altura de Pedri y de Frenkie de Jong. No hubo un Pedri más Eric o un de Jong más Eric en la base, sino un solo centrocampista. Algo lógico porque el Eintracht no presionaba y por lo tanto no necesitaba tantos efectivos, y metió a Frenkie de Jong en ese interior derecho. Mirad cómo también el marcaje individual seguía intacto, es decir, el Eintracht no cambió nada, no varió nada ese plan defensivo, y luego metió también a Pedri mucho más arriba, como os comentaba, abriendo el campo. Y hubo un cambio importante, que es con la presencia de Lamine más por dentro. Lo que le daba al Barça esa presencia interior, fijaos esta jugada entre Pedri y Ferran Torres, como Ferran juega con Pedri, Pedri se la devuelve a Ferran Torres y el Barça está a punto de generar una ocasión. El hecho de tener a Pedri más alto, el hecho de incidir un pelín más en el juego interior, le daba al Barça situaciones mucho más favorables, más allá de que Ferran Torres entró al partido de forma excepcional. Creo que el valenciano estuvo muy bien a nivel de dinamismo, a nivel de agilidad en los movimientos y de agresividad. A medida que pasaban los minutos veíamos esto: Lamine Yamal apareciendo por dentro. Que había cansado ya el bueno de Lamine de estar constantemente abierto, recibiendo pocos balones y recibiendo siempre en inferioridad, que dijo, voy a meterme por aquí, el Eintracht está perdiendo, está más cansado, y solo una recepción de Lamine te provoca esta. Una vez recibe Lamine, ahí acelera, cambia de ritmo, se va de los dos jugadores, de los dos futbolistas de dentro del Eintracht, y fijaos, la pared entre Ferran y Lamine es muy buena, y esto termina en una ocasión clarísima para el valenciano. Muy bien esa jugada, a pocos toques, Paredes, Lamine, Ferran, y luego muy bien de Jong ahí dejando de cara para el disparo del delantero de ex del Valencia, que fijaos ahí cómo busca portería. Una jugada en la que solo se da porque tienes a Lamine por dentro. A veces es tan sencillo como, si Lamine por fuera no te está pudiendo dar ventajas porque no está recibiendo cómodo, ofrécele otro espacio, a ver qué es capaz de hacer. Y el Barça, ya con esa ventaja, se encontró más cómodo. De hecho, creo que Ferran Torres ahora mismo para mí es titular porque, como os decía antes, Lewandowski restó mucha movilidad, mucha frescura en los ataques. Fijaos aquí como el balón lo recibe Ferran Torres por dentro, el control orientado para girarse es una maravilla, y luego aquí está a punto de generar una ocasión de gol. Pero qué jugada, o sea, qué control, qué giro, está con mucha confianza y creo que hay que aprovechar esto. Y a mí me parece que ahí es donde mejor se siente Ferran y el FC Barcelona. Como os decía antes, la importancia de la altura de Pedri, prácticamente como si fuese un mediapunta. Yo creo que cuando el Barça en este tipo de partidos está ganando y el rival sigue encerrado, como era el caso, necesitas forzar las cosas. Necesitas que Pedri aparezca entre líneas. Y fijaos lo que le daba esto a Eric García, que estuvo increíble, ese cambio de orientación para encontrar a Rashford con mucho espacio. A diferencia de la primera mitad, donde se recibía con muchas ayudas, al tener a Pedri también más arriba, comprimías al rival y dabas ese espacio enorme a Marcus Rashford. El Barça creo que mejoró mucho en la circulación con los cambios. Fijaos aquí como en ese fuera dentro, dentro fuera encontraba espacios, y aquí tenéis esta imagen donde recibe Frenkie de Jong, Lamine se desmarca, lo hace Ferran y terminas encontrando ese buen pase de Frenkie para Koundé para dejar a Lamine en el área. El Barça mejoró bastante con los cambios. Creo que es un partido para demostrar por qué Flick es muy bueno interviniendo desde el banquillo, muy bueno leyendo las situaciones de partido, y cómo el Barça pasó de un partido plomizo, de un partido
bastante grisáceo a algo mucho más acorde a lo que es el Barça de Flick, a pesar de que ni mucho menos fue un partido brillante, pero sí una victoria muy importante para seguir optando a ese top 8 en la Champions. Ya para acabar, solo quería hablar de Eric García y sus acciones defensivas. Fijaos, en una de las acciones con el 0-1, balón al espacio para el Eintracht, el Barça ahí defendió mal. Mirad ahí, el que termina cortando ese disparo es Eric García, que es el que arranca como mediocentro y llega a la cobertura ayudando en el área. Qué jugada de Eric, qué capacidad de corrección, de estar conectado al partido, y en definitiva es un jugador absolutamente troncal para Flick. Incluso situaciones de presión, cuando el Barça es muy agresivo, fijaos cómo salta con Gerard, con Valde, con Pedri, muy altos, cuando te ganan la espalda ahí aparece de nuevo Eric para corregir, cobertura, y ahí yo creo que ganas el tener un central haciendo de mediocentro. Se nota mucho en esos espacios que defiende Eric como él se siente muy, diríamos, cómodo defendiendo este tipo de situaciones, porque al final es algo propio de un central, y ahí se impone y vuelve a recuperar el balón. Hasta aquí el análisis, hasta aquí la lupa de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dejadme vuestros comentarios, vuestro like y no olvidéis suscribiros.